Buenos días. Continuamos con esta presentación de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy nos centraremos en la situación política de España entre febrero y julio de 1936. Es el periodo que generalmente se conoce como Gobierno del Frente Popular, pero tal y como comentábamos, los gobiernos previos a la guerra no estaban formados por todos los partidos que habían integrado el Frente Popular. Es decir, de los 8 partidos, de los cuales varios eran de la izquierda obrera, como el PSOE, solamente 2, que eran los republicanos moderados de centro liberal, es decir, Izquierda Republicana de Azaña y Unión Republicana de Martínez Barrio, formaron parte del gobierno. Por lo tanto, es un gobierno republicano moderado por algunos de los partidos que formaron el Frente Popular. Aclarado esto, comentaremos este periodo en 4 partes. Las primeras medidas del gobierno de Azaña, la destitución del presidente de la República, Alcalá Zamora, el gobierno de Casares Quiroga entre mayo y julio de 1936 y el desarrollo de el desarrollo autonómico. Un avance de los proyectos de otros estatutos de autonomía aparte del catalán. Comenzando, por tanto, por el gobierno Azaña, hay que recordar que entre febrero y mayo el gobierno republicano estuvo presidido por Manuel Azaña de Izquierda Republicana, pero en mayo cedió su puesto a Casares Quiroga, también de Izquierda Republicana, porque Azaña asumió la jefatura del Estado, debido a la destitución de Alcalá Zamora que también he mencionado. Por lo tanto, el gobierno de Azaña se centró, aunque se mantuvo hasta mayo, las principales medidas las tomó entre febrero y marzo, aplicando las promesas que realizó en la campaña electoral. Concretamente, el 21 de febrero, solo 2 días después de constituirse, el Consejo de Ministros decretó la amnistía penal para todos los delitos relacionados con la sublevación anarquista de diciembre de 1933 y la Revolución de octubre de 1934. Aviso aquí de que una de las causas por las que el Frente Popular ganó las elecciones de febrero fue que el anarquismo votó en masa a esta lista electoral. Los anarquistas no solían participar en las elecciones, pero la promesa del Frente Popular de liberar a los presos, tanto de la Revolución de Octubre en Asturias como del alzamiento generalizado de diciembre de 1933, movió a muchos a votar a estas listas. Se ha comprobado mediante el aumento de la participación electoral en provincias tradicionalmente anarquistas como Sevilla, Cádiz, Zaragoza o Valencia. Aplicando, por tanto, esta promesa de amnistía, a partir del 21 de febrero se liberan estas personas encarceladas, que son varios miles, y el día 29 se amplía, que recordemos que 1936 fue año bisiesto, el 29 de febrero la amnistía se amplía al aspecto laboral, es decir, se exige la readmisión de los trabajadores despedidos por participar en la huelga de octubre de 1934, la huelga revolucionaria, que solo en algunos casos acabó en incidentes violentos, pero sí acabó con muchas personas despedidas por participar en esta huelga. Por lo tanto, ahora, año y medio después, pudieron recuperar sus puestos, pero esto supuso naturalmente el despido de los trabajadores contratados para sustituirles. Se ha establecido cierta relación entre trabajadores despedidos para dar cabida a los militantes de izquierda y aumento de la afiliación a la Falange a lo largo de la primavera de 1936, que si bien tuvo un fracaso electoral con ni un solo diputado, tuvo una deriva terrorista y violenta y un aumento del apoyo social y militante. En parte es por estos nuevos parados y en parte es
por la deserción de las Juventudes de Acción Popular hacia la Falange, y en parte es por la persecución que llevó a cabo el gobierno de la República, como veremos enseguida. Retomando las primeras medidas del gobierno de Azaña, otra promesa electoral que permitió la creación del Front de Esquerres en Cataluña fue que el nacionalismo catalán apoyó al Frente Popular, creó su propia versión del Frente Popular con la Izquierda Obrera de Cataluña, y a cambio de eso se restauraría la Generalitat, anulada también en octubre de 1934. Esta medida se decretó el día 26 de febrero y el 1 de marzo Companys, además de ser liberado inmediatamente con la amnistía de una semana antes, pudo volver a formar gobierno. Aquí nombra 4 consejeros de su partido, Esquerra Republicana de Cataluña, y a otros 3 de Unió Socialista de Cataluña, Acció Catalana Republicana y el Partit Nacionalista Republicano de Esquerra. Esto en el aspecto de las leyes, vamos a decir, de amnistía y recuperación del espacio político catalán que había perdido en 1934. Es decir, borrar la represión de las derechas en octubre del 34. Continuando con las reformas del primer bienio, se reactiva la reforma agraria a través del nuevo ministro de Agricultura, Mariano Ruiz Funes, que es de izquierda republicana, al igual que Azaña. Ruiz Funes aceleró la reforma agraria hasta el punto de que se repartieron a los campesinos 5 veces más espacio agrícola que en los 5 años anteriores, debido a que fue lenta la aplicación de la ley en sus 2 primeros años, mucho más en el tercero con el gobierno conservador, y paralizado totalmente a partir de 1935 por la presencia del Partido Agrario Español en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, estas medidas provocan un conflicto aún mayor con la Falange. Van unidas, de hecho, a un conflicto aún mayor con la Falange, como decíamos antes. La Falange es considerada un movimiento subversivo. A pesar de tener muy poco peso político, está aumentando su apoyo social, y el 5 de marzo el gobierno decide suspender el diario Arriba, que era el diario falangista, por incitación a la rebelión. Esto es posible por el decreto del estado de alarma el 16 de febrero, que permite la suspensión de medios de comunicación y la censura de prensa. Esto se ve unido, o sea, la, digamos, persecución política del gobierno se ve unido a un enfrentamiento violento de las milicias de izquierdas. El mismo día que el gobierno suspende el diario Arriba, 2 obreros del sindicato falangista CONS, Comité Obrero Nacional Sindicalista, son asesinados en Madrid. A ellos se une el asesinato el 11 de marzo de un estudiante del Sindicato Español Universitario, también falangista. No era novedad el enfrentamiento entre estudiantes falangistas y estudiantes de extrema izquierda. Sin embargo, a lo largo de la primavera del 36, este pistolerismo se acentúa por ambas partes. De hecho, el 12 de marzo se produce el primer intento de asesinato contra un político del Frente Popular. El 12 de marzo, pistoleros de Falange intentan asesinar a Luis Jiménez de Asúa, que iba a ser designado vicepresidente del Congreso por el Partido Socialista Obrero Español. Jiménez de Asúa no fue alcanzado por los disparos, pero sí su policía de escolta, José Gisbert, que falleció. La reacción popular a este intento de asesinato fue realizar una serie de atentados contra iglesias, una especie de reactivación de la violencia anticlerical de mayo del 31. El 13 de marzo ardieron varios edificios religiosos en Madrid, lo cual provocó las protestas del nuncio, el representante del Vaticano en España. Eso ocurrió el día 14. El gobierno, a pesar de estas protestas, aunque no promueve los disturbios anticlericales, lo cierto es que no los reprime, y el 16 de marzo sigue adelante recupera la política
laica que había realizado durante el primer bienio. Es decir, se crea el 16 de marzo una junta de incautación de bienes a los jesuitas. La Orden de la Compañía de Jesús había sido disuelta en enero de 1932, pero sus propiedades no habían sido expropiadas por medidas del gobierno conservador de 1933, que también paralizó la ley de congregaciones religiosas. Ahora se empieza a aplicar la incautación de las propiedades jesuíticas. Por lo tanto, aumenta el conflicto entre los católicos y el gobierno que llaman de Frente Popular. Esto es paralelo a la persecución de Falange por el atentado a Jiménez de Asúa. El 14 de marzo la Falange española es ilegalizada y José Antonio, Primo de Rivera, su líder, es detenido en Madrid. Más tarde, en junio, será trasladado a Alicante, donde en noviembre acabará fusilado. Aquí podríamos pasar ya a explicar, ya entrado el mes de marzo, el proceso de destitución del presidente Alcalá Zamora. Alcalá Zamora, en un régimen republicano tan inestable, se había podido mantener 5 años como presidente de la República, pero ahora en marzo de 1936 los partidos del Frente Popular siguen adelante proceden a su destitución. Ya el 16 de marzo, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Indalecio Prieto, había solicitado la dimisión de Alcalá Zamora. Le culpaban de haber sido contemporizador con las derechas y de haber destituido a Manuel Azaña en septiembre del 33. Por lo tanto, tanto socialistas como republicanos de izquierda se unen contra él. Sin embargo, no puede hacerse nada hasta que no se constituyan las Cortes el día 3 de abril. La víspera de esta constitución, Alcalá Zamora participa en la reunión del Consejo de Ministros de Azaña y solicita el aplazamiento de las elecciones municipales. En los 5 años de gobierno republicano no había habido elecciones municipales tal cual. Había habido algunas elecciones parciales para cubrir de las vacantes en ayuntamientos nombrados por el artículo 28 el 12 de abril de 1931, que eran aquellos ayuntamientos que no habían pasado por las urnas. De hecho, la Generalitat de Cataluña organizó en el 33 algunas elecciones municipales en este sentido, pero muchos ayuntamientos que no tenían alcalde elegido democráticamente no se convocaron elecciones municipales. Es decir, nunca hubo unas elecciones municipales generalizadas para toda España durante el periodo republicano. Lo que se hacía en estos casos era volver un poco al sistema de la Restauración, de que el gobierno nombraba un alcalde provisional, una comisión gestora del ayuntamiento. Y esto se dio tanto en el 33 como en el 36. Si no había sido un alcalde elegido claramente en 1931 o en las municipales parciales del año 33, se nombraba directamente desde el gobierno. Cuando el bienio conservador se nombraban alcaldes de derechas y ahora con el Frente Popular se nombraban alcaldes de izquierdas. Por lo tanto, estaba previsto, para evitar con esta situación anómala, o mejor dicho, antidemocrática, no anómala porque era muy habitual antes de la dictadura y durante la misma, se había previsto convocar elecciones municipales en toda España para el 12 de abril del 36, que sería el 5º aniversario de la proclamación de la República. Pero tanto Alcalá Zamora como los republicanos de izquierdas como los socialistas deciden que no es el momento, por diferentes razones, de manera que no tendrán lugar tales elecciones municipales. Sin embargo, la presencia de Alcalá Zamora en el Consejo de Ministros y su intento de presentar sus puntos de vista políticos, es decir, de un intervencionismo que algunos consideran va más allá de sus atribuciones como jefe de Estado, dan más causa a los partidos del Frente Popular para proceder a su destitución. Por lo tanto, al día siguiente, al formarse las Cortes el 3 de abril, lo primero que hace el Partido Socialista
es solicitar la destitución de Alcalá Zamora basándose en el artículo 81 de la Constitución, en virtud del cual el presidente de la República podía ser cesado después de 3 convocatorias electorales. Naturalmente, Alcalá Zamora y sus partidarios, que eran minoría, consideraban, y así opinan la mayoría de constitucionalistas, que las elecciones de junio del 31, al ser constituyentes y previas a la Constitución, no deberían contar como las primeras del periodo constitucional. Pero había un acuerdo generalizado para destituir a Alcalá Zamora o al menos no impedirlo. De hecho, nada más solicitarse la destitución, el 7 de abril, 4 días después, se realiza la votación en las Cortes para proceder a ello. Izquierda Republicana une sus votos a los del PSOE, de manera, además, el Partido de Centro Nacional Republicano, el de Portela Valladares, y el Partido Nacionalista Vasco, por diferentes razones, están de acuerdo en destituirle como presidente de la República, de manera que se juntan 238 votos a favor de la destitución. Solo votan en contra los 7 diputados del partido de Alcalá Zamora, el Partido Republicano Progresista y 3 diputados independientes. Hay 220 aproximadamente ausentes y abstenciones. Es decir, la derecha, que sobre todo la CEDA, que es el partido mayoritario de derechas, no perdona a Alcalá Zamora que no haya querido nombrar a Gil Robles presidente del gobierno, siendo el partido más votado en el 33, así que se abstienen. De manera que, con tan escaso apoyo, por 238 votos a favor y 10 en contra, Niceto Alcalá Zamora es destituido como presidente de la República el 7 de abril de 1931. Se designa como presidente interino a Diego Martínez Barrio, dirigente de Unión Republicana, que es un partido miembro del gobierno de coalición. Es una presidencia interina de la jefatura del Estado hasta que tenga lugar el proceso de nombramiento, de elección de un nuevo presidente de la República. Esto tendrá lugar a partir del 26 de abril, pero entre medias hay nuevos incidentes violentos que merecen ser recordados. Había pasado un mes desde el intento de asesinato de Jiménez de Asúa, diputado del PSOE y ahora vicepresidente del Congreso de los Diputados. El juez instructor de este crimen, Manuel Pedregal, fue asesinado por falangistas el 13 de abril. Por lo tanto, los ánimos estaban muy caldeados cuando el 14 de abril se celebró el desfile del Día de la República. Durante este desfile hubo un militante falangista que lanzó una traca de petardos, alterando el orden junto a la tribuna presidencial, y poco después, mientras desfilaba la Guardia Civil, las juventudes socialistas unificadas, que de hecho estaban en proceso de unificación, las juventudes comunistas y socialistas, de ahí las JSU, empezaron a increpar a los guardias civiles, lo cual dio lugar a un enfrentamiento entre juventudes socialistas y comunistas y varios militantes de derechas, incluidos varios guardias civiles de paisano. Hubo disparos por ambas partes y el alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, aunque estaba desarmado, fue herido de muerte por varios disparos. Al día siguiente, 2 días después, a pesar de que hubo intentos, aprovechando el estado de alarma, de no dar demasiada publicidad a este crimen y de no hacer público el momento del entierro, una gran multitud de militantes de derecha fueron a acompañar al féretro por todas las calles de Madrid, en un desfile fúnebre que la izquierda tomó como una provocación. De manera que el 16 de abril fue un día cargado de acontecimientos, porque por la tarde se iba a celebrar este entierro y por la mañana se iban a tomar varias medidas en las Cortes. Por la mañana, el 16 de abril, el gobierno Azaña logró, 2 meses después, el voto de confianza de la mayoría de las Cortes. Se prolongó el estado de alarma por las situaciones que estamos viendo, se prolongó 2 meses más. Y además, como veremos en el último apartado, se
retomó el proceso autonómico en el País Vasco, creando una comisión parlamentaria para aprobar el Estatuto Vasco redactado ya en 1933. Después de de esta abundante labor legislativa, por la tarde, celebrándose el entierro durante el desfile fúnebre del alférez Anastasio de los Reyes, la comitiva recibió varios disparos, causando alguna víctima mortal. No está demasiado claro cuántas personas fallecieron, pero acabaron los acompañantes del féretro, los manifestantes de derechas, enfrentándose a la Guardia de Asalto. Aquí, naturalmente, las fuentes se culpan mutuamente del origen de la violencia y los policías de los guardias de asalto, encargados de reprimir los disturbios en Madrid, disparan contra los manifestantes de derechas, causando varios muertos. Se calcula que entre los que recibieron disparos por parte de militantes no identificados durante el desfile y los muertos en el enfrentamiento con la Guardia de Asalto, son 6, tal vez 7, los muertos en este incidente. Quien dirige las fuerzas de la Guardia de Asalto en uno de los puntos clave del enfrentamiento es el teniente José Castillo, que será más tarde, 3 meses después, será asesinado por las derechas. Esta situación, por lo tanto, supone una prórroga del estado de alarma, un aumento de la violencia de la que hablaremos después, porque se va a mantener durante el gobierno de Casares Quiroga. Pero ahora, para no perder el hilo, comentaremos cómo se eligió al nuevo presidente de la República. El procedimiento que establecía la Constitución era que el presidente de la República, naturalmente elegido después de la Constitución, es decir, se nombró Alcalá Zamora en diciembre del 31 por las Cortes, pero ahora, según la aprobación de la nueva Constitución republicana, el proceso era más complejo. El presidente de la República debía ser elegido por todos, o sea, por una mayoría, evidentemente, pero participaban todos los diputados del Congreso y un número equivalente de compromisarios municipales, es decir, representantes de los alcaldes y representantes de todos los ayuntamientos de España, es decir, los habitantes de los ciudadanos españoles debían elegir entre sus alcaldes y concejales a 473 representantes que irían a Madrid a votar junto a los 473 diputados al nuevo presidente de la República. Sin embargo, las elecciones a compromisarios que se celebraron en toda España el 26 de abril estuvieron marcadas por el retraimiento de la derecha, que ya estaba en una deriva, algunos conspiracionista y otros, conspiradora, no es lo mismo, es decir, estaban algunos ya planeando el derrocamiento de la República, como veremos en el próximo episodio, y otros protestaban, consideraban estas elecciones innecesarias, inútiles, y no querían colaborar con el gobierno que ellos llamaban del Frente Popular, de manera que la CEDA, con algunas excepciones, y la mayoría de partidos de extrema derecha no quisieron participar en estas elecciones. El resultado fue un triunfo abrumador del Frente Popular, que logró más de 400 de los 473 compromisarios. Esto naturalmente infló la no participación de la derecha, infló la representación del Frente Popular y también de otros partidos, como el Partido de Centro Nacional Republicano, que logró 40 compromisarios, y los demás, casi testimoniales, fueron 13 de la Lliga Regionalista de Cataluña, 5 del Partido Republicano Radical y 11 de partidos que, a pesar de haber declarado el retraimiento, sus alcaldes o concejales sí quisieron presentarse. Concretamente, 4 de la CEDA, 4 del Partido Agrario Español y 3 de la Comunión Tradicionalista Carlista. Tanto los compromisarios como los diputados se reunieron, ya que no había espacio en el Congreso, se reunieron en el Palacio de Cristal del Retiro para proceder a la votación. De los 946 compromisarios hubo 51 ausentes, pero casi 900 se reunieron en el Palacio para votar y ya se había acordado
diálogos y negociaciones entre los partidos del Frente Popular, que el candidato a votar sería Manuel Azaña, que dejaría la presidencia del gobierno para ocupar la jefatura del Estado. 754 votos logró Azaña y solo 5 otros candidatos, que fueron testimonios casi de protesta de algunos socialistas que no aceptaban esta decisión o de militantes de derechas que quisieron manifestar su apoyo inútil a sus líderes. Concretamente, Ramón González Peña, diputado socialista por Asturias, logró 2 votos, Francisco Largo Caballero, también diputado por Madrid y representante del ala más radical del PSOE, logró otro voto, y 2 más lograron Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, y otro más, José Antonio Primo de Rivera, que estaba preso en Madrid. Hubo 88 votos en blanco y, como he dicho, 51 ausentes. De esta manera, el 13 de mayo, Manuel Azaña asumía la presidencia de la República y Casares Quiroga, también miembro de Izquierda Republicana, tomaba la dirección del gobierno. Había sido hasta ahora ministro de Obras Públicas y lo que hacía era asumir, además de la presidencia, el Ministerio de la Guerra, sustituyendo al general Masquelet. La composición del gobierno era prácticamente la misma que con Azaña, es decir, hubo 2 ministros menos de Izquierda Republicana, por lo tanto, un ministro menos, si incluimos al propio presidente, eran 8 ministros de Izquierda Republicana, 2 de Unión Republicana, como ya había antes. Se mantienen 2 independientes y entra un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, concretamente Joan Lluhí, un ministro de Esquerra Republicana, Joan Lluhí, probablemente por haberse ya constituido el gobierno de la Generalitat, que fue posterior al gobierno Azaña de febrero. La labor de este gobierno de Casares Quiroga, entre mayo y julio de 1936, estuvo caracterizado, aparte de mantener las reformas que habíamos dicho de la reforma agraria, de la expropiación de bienes a los jesuitas que venían teniendo lugar ya desde febrero. Fue un recrudecimiento la circunstancia que tuvo este gobierno fue un recrudecimiento de la violencia. Ya había comenzado con fuerza en marzo, pero no desapareció durante todo el régimen republicano, como vamos a ver. Y también un intento de desarrollar o activar nuevos estatutos de autonomía, aunque aquí la iniciativa no la tiene el gobierno, sino los políticos de las respectivas regiones. Centrándonos en el tema de la violencia, hay un importante suceso el día 29 de mayo, cuando apenas lleva 2 semanas este nuevo gobierno, que son los sucesos de Yeste, en la provincia de Albacete. Son representativos de la violencia que se está viviendo en el campo, quizá no tan grave como los atentados terroristas que habíamos visto principalmente en Madrid, pero aquí es un ejemplo de que la violencia rural, que se vio, por ejemplo, durante el primer bienio en Casas Viejas o en Castilblanco, no ha desaparecido. Esta violencia, que en Yeste alcanzó su máximo nivel, se debió a la ocupación ilegal de tierras por parte de los campesinos, que quisieron en muchas ocasiones adelantarse a la reforma agraria. Concretamente en Yeste, un grupo de campesinos habían ocupado varias tierras comunales porque había un proyecto de ley que se trataría de expropiar, o sea, mejor dicho, las tierras comunales que pertenecían a los ayuntamientos, según la desamortización de 1855, habían pertenecido a los ayuntamientos hasta 1855 y habían sido vendidas a terratenientes a partir de esa fecha. Pues ahora se trataba de devolverlas un poco a la propiedad estatal, más que municipal, estatal, para poder ser repartidas entre los campesinos sin tierra. Muchos de ellos empezaron a ocuparlas en mayo del 36. Y concretamente en Yeste, pues unos agricultores se habían puesto a talar árboles que pertenecían a un terrateniente al que iban a expropiar estas tierras.
Como todavía no se había producido dicha expropiación, pues la ocupación itala se consideró ilegal y la Guardia Civil, llamada por el alcalde, detuvo a 6 de estos campesinos. Cuando al día siguiente, estos campesinos al parecer sufrieron malos tratos en el cuartel de la Guardia Civil, lo cual exacerbó los ánimos de sus compañeros y cuando se intentaba trasladarlos de un municipio a otro, la columna de la Guardia Civil que los acompañaba sufrió un ataque por parte de los campesinos que pretendían liberar a sus compañeros. Nuevamente no está claro, según las fuentes, quién empieza a disparar. El caso es que en la refriega 17 campesinos y un guardia civil fallecieron, lo cual le convierte en el suceso más violento de la España rural, no solo durante estos meses, sino durante todos los 5 años de gobierno republicano. Como esto recordaba gravemente a los sucesos de Casas Viejas, que provocarían una separación entre el gobierno de la República, el gobierno de Azaña y muchos militantes socialistas, aquí se trató de ocultar un poco los sucesos. No hubo protestas en el Parlamento acerca de la actitud de la Guardia Civil, que no olvidemos que ahora está a las órdenes del gobierno de Casares Quiroga, y estos sucesos violentos. Por lo tanto, los sucesos de Yeste o matanza de Yeste, según se quiera comentar, han pasado un poco desapercibidos en la historia, como también pasaron en su día. Porque por desgracia estos acontecimientos, si bien con no tantas víctimas, no eran raros durante los años de la República. Por si esto fuera poco, hay que añadir una ola de crímenes políticos que tuvo lugar en Málaga entre el 9 y el 12 de junio. Con la particularidad de que aquí enfrentan a diferentes grupos de izquierda, concretamente comunistas y socialistas por un lado, que son los que dirigen el ayuntamiento y la diputación, y los anarquistas que pretenden controlar los sindicatos de estibadores que descargan pescado en el muelle de Málaga. Entre el 9 y el 12 de junio se producen 4 víctimas en este contexto. Son asesinados un concejal de Málaga del Partido Comunista, el presidente de la Diputación, que es del Partido Socialista, y por parte de pistoleros de las Juventudes Socialistas Unificadas, matan a un militante anarquista y a la hija de otro en el intento de asesinato de su padre. Estos sucesos dan lugar a un nuevo debate sobre la prolongación del estado de alarma, que evidentemente se prorroga. Durante el debate sobre la prórroga del estado de alarma, que tiene lugar el 16 de junio, hay duros enfrentamientos, por un lado entre Calvo Sotelo y Gil Robles, representantes de la derecha, y por otro entre Casares Quiroga, presidente del gobierno, y Dolores Ibarruri, una de las escasas diputadas mujeres de este periodo, de estas Cortes. Dolores Ibarruri, conocida como la Pasionaria, era diputada del Partido Comunista de España. Bueno, se ha hablado mucho de las supuestas amenazas de Ibarruri a Calvo Sotelo, que acabaría asesinado apenas un mes después. Lo cierto es que en el diario de sesiones de las Cortes no constan tales amenazas. Pero la idea es que hay quien ha hablado de que las amenazas no estarían registradas en el diario de sesiones. Pero bueno, en todo caso, como veremos cuando hablemos en su momento del asesinato de Calvo Sotelo, no se hace cumpliendo órdenes del Partido Comunista. Por lo tanto, dijera lo que dijese Dolores Ibarruri, no significa ningún plan previo del Partido Comunista para asesinar a Calvo Sotelo. En todo caso, lo que realmente importa de la sesión parlamentaria del 16 de junio son las cifras que, aparte de la prórroga del estado de alarma, que se va a mantener hasta la guerra civil y durante ella, evidentemente, son las cifras que da Gil Robles, más que Calvo Sotelo. Gil Robles presenta un informe de 384 asesinatos políticos, de 269 asesinatos políticos desde que se constituye el gobierno que él llama del Frente Popular, es decir, entre febrero y junio. 269 muertos en 4 meses, de los cuales culpa al gobierno.
La realidad es que Gil Robles acabaría quedándose corto. Si añadimos el mes que falta para el comienzo de la guerra civil, se pueden totalizar 384 víctimas mortales de la violencia política en España entre febrero y julio de 1936. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente. No son víctimas de derechas por las izquierdas. De hecho, aunque hay un 22% de víctimas cuya militancia se desconoce, de las que sí se conoce, tenemos un 43% de militantes izquierdistas, un 30% de militantes derechistas y un 5% de policías y guardias civiles. Por lo tanto, las izquierdas fueron las principales víctimas de la violencia política, aunque como violencia política se incluye la represión de guardias civiles y policías, como por ejemplo los sucesos de Yeste. Es decir, esto hace que si vemos a los autores de las muertes, hay un 31% de militantes derechistas, principalmente Falange, un 29% de policías y guardias civiles y un 29% de militantes de izquierdas. Por lo tanto, si bien la violencia fue muy importante, las izquierdas fueron responsables de el 29% de las muertes y sufrieron un 43% de las muertes, si bien tenemos un 19% de víctimas cuya autoría se desconoce. Esto, sin embargo, no supone, por desgracia, un gran aumento de la violencia política durante la República, porque en los 5 años anteriores, si bien el ritmo de asesinatos no había sido tan acusado, es decir, quizá, bueno, realmente el Frente Popular, que a fin de cuentas eran vísperas de un enfrentamiento civil, había habido una media de quizá, teniendo en cuenta que son casi 400 muertes en 5 meses, 60 muertos mensuales. En el periodo republicano hubo una media de 300 muertos al año sin contar la Revolución de Asturias, que fue casi una mini guerra civil. Por lo tanto, puede que se duplicara, si no contamos, insisto, la Revolución de Octubre del 34, puede que se duplicara el ritmo de crímenes en los meses del Frente Popular, pero insisto, no es algo organizado por el gobierno, las derechas tienen mucha responsabilidad en ello. Por no dejar de lado esta violencia republicana que ha estudiado en profundidad con cifras González Calleja en el libro La Segunda República Española y en otros, a lo largo de todo el periodo republicano se producen 1.545 víctimas identificadas de la violencia política, de las cuales un 47% pertenecen a militantes de izquierda, 17% a militantes de derecha, 6% a policías, guardias civiles y el 30% se desconoce su filiación. Es decir, se puede notar un mayor aumento de las víctimas de derechas durante el gobierno del Frente Popular. Eso sí es así. Se ha pasado de un 17% de víctimas de la derecha, víctimas de derechas, a un 30% de víctimas de las derechas. Pero lo mismo pasa si tenemos en cuenta la autoría. Es decir, la derecha se vuelve más víctima y más criminal, al menos hasta donde se sepa. Esto es porque la Falange era tanto autora de asesinatos como víctima de asesinatos. Es cierto que en el caso de los autores hay un 13%, hablo de los 5 años de gobierno republicano, hay un 13% de autoría desconocida, pero de las que se conoce la autoría, el 40% fueron policías y guardias civiles, porque eran principalmente disturbios reprimidos con violencia. De los asesinatos puros y duros, hay un 30% de culpabilidad de las izquierdas y un 13% de culpabilidad de las derechas. Es decir, que si se mantiene, digamos, la autoría de crímenes de izquierdas durante el gobierno del Frente Popular, la autoría de crímenes de derechas pasa de un 13% antes del Frente Popular a un 31% durante el Frente Popular. Es decir, aumenta toda la violencia, pero especialmente la de derechas.
Esto también es así porque la Falange está llevando a cabo una deriva terrorista y preparando su participación en un golpe de Estado, y porque ha sido ilegalizada y no tiene, muchos optan que la violencia como único camino posible. Por último, vamos a hablar brevemente del desarrollo autonómico en estos meses previos a la guerra. No queremos, por este motivo, dejar pasar que el gobierno de la República, incluso, o si queremos, el régimen de la República, el sistema de la República, en estos meses previos a la guerra, tuvo una labor legislativa que era paralela a los actos de violencia que había en la calle. Es decir, cierto que la violencia era endémica y habitual, pero en los años 30, en el periodo de entreguerras, antes de la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos esto también ocurría. Y no se debe desacreditar la labor democrática de un gobierno elegido por las urnas por la situación de violencia que hay en las calles por parte de grupos extremistas de izquierdas y de derechas. La guerra civil fue resultado de un golpe de Estado que salió mal. Es decir, el gobierno de la República, a pesar de la violencia en las calles y de la conspiración que se organizaba en su contra, hace una labor legislativa no diferente a un sistema democrático. Por lo tanto, no era inevitable una guerra civil. Todavía en los días, semanas y meses previos a la guerra, aparte de las leyes que comentábamos de reforma agraria, se aprueban una serie de medidas tendentes a facilitar los estatutos de autonomía. La España autonómica que hoy conocemos ya había empezado con Cataluña en el 32 y ahora en la primavera del 36 hay un auge de proyectos. Lo que ocurre es que la guerra civil los dejó cortados de raíz. Por eso hubo que retomar el proceso durante la transición. Naturalmente, después de Cataluña, la región autónoma, la región española que tiene más peso el movimiento autonomista es el País Vasco. De hecho, tras el catalanismo, los nacionalistas vascos son el grupo regional que tiene más peso en el Congreso. Ya el 16 de abril, como decíamos antes, mientras se aprobaba la prolongación del estado de alarma y mientras se confirmaba hazaña en el gobierno, se constituyó en las Cortes la Comisión Parlamentaria Autonómica para aprobar el Estatuto de Autonomía. La dirigen Indalecio Prieto por el PSOE como presidente y José Antonio de Aguirre del Partido Nacionalista Vasco como secretario. Esto es resultado de un proyecto de estatuto ya redactado en el 33 por estos dos partidos principalmente, pero para entenderlo hay que empezar en 1931, cuando el PNV había creado en Estella, Navarra, un proyecto de estatuto no con los socialistas, sino con los carlistas. Es decir, entre el 31 y el 33 el PNV siguió una alianza con el carlismo, con el proyecto de hacer una, vamos a decir, Euskal Herria, lo que hoy llaman, que es todas las tres provincias vascas más Navarra, en una sola región autónoma, que entonces se diría. Además, esta región autónoma sería confesional. Al compartir carlistas y nacionalistas el catolicismo contrario al laicismo republicano, sería un estatuto especial. Cuando en octubre este estatuto fue aprobado por los municipios, la mayoría de municipios vascos y navarros, pero no de la población vasca y navarra, en junio del 31 en Estella, pero cuando se presenta en las Cortes en octubre es rechazado. Aunque todavía no hay constitución aprobada, está claro que la unión de regiones y además con un carácter confesional no puede ser coherente con la Constitución republicana. Por lo tanto, las Cortes rechazan este estatuto y a partir del año 32, los nacionalistas, en cuanto se aprueba el estatuto catalán, los nacionalistas vascos cambian de aliados. Pasan a unirse a los socialistas, que estaban ya redactando su propio proyecto de estatuto, y finalmente, en el 33, socialistas y PNV presentan un nuevo estatuto que será aprobado en referéndum, es decir, por los ciudadanos del País Vasco, no de Navarra, aquí Navarra queda excluida, el 5 de noviembre de 1933, apenas 2 semanas antes de la convocatoria de elecciones generales.
Hay un problema, aunque esto no era necesario y vinculante, se pedía la mayoría de 2/3 de cada una de las provincias del censo, no de los votantes, el voto afirmativo de 2/3 de los votantes en cada una de las 3 provincias vascas, y en Álava esto no se logró, ni siquiera se llegó al 50% del censo votando afirmativamente. Solo el 46% de los alaveses votaron a favor de este estatuto. Esto no significaba automáticamente la paralización del proceso, pero es un mal dato para continuar con él. De manera que cuando 2 semanas después las derechas ganan las elecciones, paralizan todo el proceso basándose en este argumento. Durante los 2 años y medio de gobierno conservador en España, no sigue adelante el estatuto del 33. Ahora que gobierna los partidos del Frente Popular, se retoma y sencillamente se hace una comisión estatutaria en el Congreso para darle forma a la aprobación del estatuto, que acaba reestructurado, no cambian el concepto, pero sí está reestructurado, se hace un texto final aprobado por los mismos que lo votaron y que no difiere del votado en las urnas en el 33, y que va a concluir el 17 de junio. El 17 de junio es el anteproyecto de bases del Estatuto Vasco. Sin embargo, su votación en las Cortes se aplaza para después de las vacaciones parlamentarias. Para entonces, naturalmente, habrá empezado la guerra civil y este estatuto tendrá que aprobarse durante la guerra. Pasando a otras regiones que reclamaban estatuto, Galicia tenía el suyo redactado desde diciembre de 1932, fue aprobado por la Asamblea de Ayuntamientos reunida en Santiago de Compostela. Aquí sí que se incluía una mayoría de la población gallega, porque estos ayuntamientos representaban al 77% de los municipios y al 85% de la población de Galicia. Sin embargo, el referéndum quedó aplazado. A diferencia del País Vasco, que sí enseguida se consigue demasiado cerca de las elecciones, pero se pudo celebrar. En Galicia se dejó aplazado hasta después de las elecciones generales del 33. Debido a que el partido galleguista no consiguió ni un solo diputado en las Cortes, no pudo pedir que se celebrara el referéndum. Por lo tanto, hubo que esperar ahora a la vuelta al gobierno del Frente Popular para celebrar un referéndum en Galicia. El 28 de junio se celebró, pero no parece que fuera en condiciones muy democráticas, ya que es sorprendente la participación. Los datos de participación son un sorprendente 99%. Un sorprendente 75%, de los cuales un 99% es a favor al estatuto. Por lo tanto, aproximadamente un 74% o 73% de los gallegos habrían votado a favor del estatuto, cuando aproximadamente la tercera parte de ellos habían votado a partidos de derechas no autonomistas en febrero del 36, solo 4 meses antes. Por lo tanto, hay quien habla de un pucherazo en la publicación de los datos. También hay que decir que la exigencia de que 2/3 de cada provincia del censo aprobara un estatuto es bastante complicado. Es muy difícil conseguir un 66% del censo en cualquier elección democrática. Pero lo cierto es que, fuera o no una manipulación, se dio por bueno el resultado de este referéndum, pero nuevamente habría que llevar a las Cortes el estatuto después de las vacaciones parlamentarias, y también el estatuto gallego quedó archivado hasta la transición democrática. Hubo que naturalmente redactar otro. ¿Qué hubo? Por no dejar de lado otras regiones autónomas, aunque creo que hoy me estoy extendiendo mucho, mencionaré que hubo otras 6 regiones que tenían proyectos de estatuto de autonomía, pero mucho más lejos, o sea, todavía en estado muy embrionario comparado con Galicia y el País Vasco. Podemos empezar por Andalucía, donde ya desde el 31 Blas Infante, líder del regionalismo andaluz, había creado una junta liberalista que había dado lugar a un proyecto de estatuto en Córdoba en 1933.
Del mismo modo que pasó con Galicia, el gobierno de derechas en España paralizó estos planes, pero en abril de 1936 la Junta, creada por Blas Infante, crea una acción pro estatuto que va a reunirse en Sevilla el 5 de julio, solo 2 semanas antes del comienzo de la guerra. Así que esto naturalmente queda también paralizado al caer Sevilla en manos de los golpistas. En cuanto a Valencia, también tenía prevista una comisión redactora del estatuto el 27 de julio. Aunque Valencia quedó en zona republicana, el proyecto también queda archivado para después del conflicto. Aragón llega a crear un congreso en Caspe. Eso sí, solo participan republicanos, Unión Republicana, oficialmente partidos republicanos, Unión Republicana e Izquierda Republicana, aunque hay algunos concejales socialistas y comunistas, y un partido que acaba de crearse el 14 de abril, el Partido Republicano Aragonés, cuyo objetivo es aprobar el estatuto. Pues en Caspe se reúnen principalmente estos 3 partidos republicanos para nombrar una comisión que presenta un anteproyecto de estatuto el 7 de junio de 1936. La CEDA, que tiene importante peso en Aragón, ha ganado en Zaragoza capital y en Teruel, rechaza ese estatuto, pero quiere presentar un proyecto alternativo. Es decir, la CEDA no es antiautonomista. De hecho, tanto en Aragón como en Castilla van a estar a favor de unos estatutos, naturalmente, que representen a su forma de entender la política. El comienzo de la guerra impide que ninguno de estos proyectos pueda seguir adelante. En Castilla, como hemos dicho, en mayo el Ayuntamiento de Burgos, donde gobierna la CEDA, y el Partido Agrario Español, que tiene importante representación en esta región, deciden apoyar un proyecto de estatuto. Es decir, se plantea que va a haber un estatuto, pero no se redacta nada concreto. De hecho, durante la Guerra Civil, Burgos será la capital del Estado sublevado. Por lo tanto, que no era en absoluto partidario de los estatutos de autonomía. Así que esto tiene que esperar ya hasta los años 80 del siglo. Por último, los archipiélagos. En Baleares se había creado en 1930 el Partido Regionalista de Mallorca, que estaba próximo a la Lliga Regionalista de Cataluña. Había pensado, de hecho, en el 36 el Partido Regionalista intenta presentar un estatuto, un proyecto, pero los demás partidos de las islas, donde ha ganado la CEDA, no lo comparten. Así que no se llega a redactar nada. Y en el caso de las Canarias, al igual, ahí sí llega a reunirse, esta vez la iniciativa parte de los partidos del Frente Popular de Canarias, que han ganado en los 2 archipiélagos, se deciden reunir el 15 de julio para retomar el proyecto autonómico. Sin embargo, como sabemos, solo 3 días después, Franco sublevará el archipiélago y no podrá aprobarse nada. Así que la guerra civil trunca no solo los proyectos autonómicos, sino el gobierno democrático de Casares Quiroga. ¿Cómo se realizó esto? Pues lo veremos a través del próximo capítulo, que hablará de la conspiración militar de la primavera de 1936. Bien, espero hoy no haberme extendido demasiado, pero había muchas, fue un cuatrimestre, 5 meses de gobierno intenso entre las elecciones del 36 y el comienzo de la guerra civil. En todo caso, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo día.